Fíjese que como dentro de lo que el Señor permite, ¿verdad? Tenemos que escuchar a través de lo que el Señor en su momento pone a través de un hermano. La palabra, ¿verdad? Y hablando de lo que el Señor puso a través de la profe ahorita ahí, de que ustedes deben de saber al momento de escuchar la palabra que no es la persona que miran al frente el que está mandando la palabra, sino el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, porque podemos ver ahorita de lo que el Señor puso en Juan 17, 19. Miren lo que dice aquí. Eso lo dio el Señor ahorita. Amén. Juan 17. 19. 17, 20. 20. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que dice aquí. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. ¿En qué dice ahí? En mí, En mí. Por la palabra, de ellos. pero de Él, Así es. a través del instrumento. Así es. Entonces podemos ver al Así Señor es. cuando... Cuando las Así es personas cuando hablan a por veces- medio de la palabra. Así es, tenemos que saber que si el Señor me pone a hablar, no es algo mío. A veces en su momento, ¿verdad? ya la profe ya pues no lo hace, pero en su momento. La profe decía, es que era muy directa la palabra, muy dura, es que hay que hablar lo que es. Y miraron, por ejemplo, ahorita el Señor puso esa palabra y me llevó al texto este, Amén. que es el 17:20. Yo no me lo sé todo, pero en realidad no es lo importante el texto, sino lo que dice la palabra, repitiéndolo. Mas no ruego solamente por estos. O sea, el Señor Jesucristo es el único intermediador entre usted o entre mí y el Padre Celestial. Amén. Así es. No hay otro. Pero dice, yo ruego, o sea, es el único que está, No hay otro. ¿verdad? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Pero acuérdense, han de creer, o sea, en creer en Él, ¿verdad? En el Jesús, en el Padre, en el Espíritu Santo. Por la palabra que Él pone, por ejemplo, en esta noche en el caso. Amén. Amén. Ustedes tienen que saber que no soy yo, sino Él hablando de la palabra. Fíjense que ese texto pues fue el que el Señor dio en este momento, pero voy a ir donde el que me dio antes de eso, porque como les mencioné, creo la vez pasada que el Señor me ha tenido poniéndome para atrás en cuanto a la lectura, y me hizo ver varias cosas que es bueno que siempre tengamos el cuidado nosotros en Job, ¿verdad? Porque generalmente la gente mira el problema, mira alguna situación, si en su momento está pasando. Escuchaba ahora a un pastor que decía ahí las tribulaciones que estamos pasando. ¿Cuáles tribulaciones? O sea, los hijos del Señor Con un propósito. no tenemos tribulaciones. Y eso es lo que, ¿cómo voy a venir a hablar como en su momento yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo voy a ir a hablar de sanidad con 7 pastillas en mi bolsa? Hay que decirle al Señor, pues, para que Él digas enteramente si estás creyendo. Decirle al Señor, pues, si no, entonces, ¿cómo puedes llevar una palabra a decirle a alguien, es que por estas tribulaciones que estamos pasando? ¿Cuáles tribulaciones? O sea, ¿quiénes están hablando? Entonces estamos confiando en Él. Por eso, ¿quiénes están hablando? Son ángeles de oscuridad, Así no es. son ángeles de luz. Así es. Porque el ángel de luz no va a venir a decir una cosa y A decir de tribulación hablar de o tribulación de tinieblas. o de tinieblas. ¿Qué es eso? O sea, entonces, ¿de qué Dios están hablando? Y casualmente ahí aparece una parte siempre en lo que el Señor me trajo, que tenemos que ver cómo debemos de andar con el Señor. Y hay, como decir, partes que el Señor todavía pula, Así es. ¿verdad? Así Pero lo bonito es el proceso, que permitamos que Él, Así es que lo porque haga. no somos nosotros que podemos hacer eso. No, Yo lo he es que- mencionado muchas veces y le doy gracias al Señor porque me va a permitir mencionarlo ahorita. Yo era una de las personas que no podía llamar a una persona si no era con una boconada. Así es. Y si ustedes me preguntan, ¿hice algo para que se me quitaran las boconadas? No hice nada, Nada. más que estar con Él. Así es. Ser fiel a Él. Lo Honrarlo, mismo mencioné, honrarlo. que al honrarlo a Él, recibió beneficio mi esposa, recibió beneficio mis hijos Así es. y todo el mundo lo demás. Así Porque es. los que están alrededor, aunque digan, no, yo no miro ningún beneficio, pues no lo ven, pero lo tienen. Todos tenemos. Pero lo tienen. Sí. Entonces, pero
¿Cómo se obtiene ese beneficio? Estando con Él. Amén. Si estamos con Él, todas las cosas, dice a los cristianos, ¿los Nos bien? ayudan a bien. O sea, no hay tribulación en un cristiano con el Señor. Amén, amén. Que son cosas diferentes con el Señor a estar como estaban al principio los apóstoles, viendo a un Jesús a la par. Y los No un milagros. Jesús dentro, viviendo de con ellos ellos. Y también. nosotros tenemos que vivir un Jesús demostrando dentro de lo que el Señor permite, porque Él dice, Él es el único santo, 3 veces santo, Amén. santo, santo. Amén. Y nosotros, Él quiere que también nosotros vayamos buscando esa santidad, porque nadie puede llegar al Santidad. Padre Nadie si mira no al va Señor. santificado a través del Señor Jesucristo. O sea, ¿quién lo limpia a usted y quién lo lava a usted y quién me va lavando a mí cada día? Jesucristo. A través de su sangre. Amén. De su sangre, de su palabra, Jesucristo. De ahí nadie puede llegar a una perfección. Pero miren qué precioso que dice, por ejemplo, Job 1 y 2 vamos a leer. Capítulo 1, versículo 2. 1 y 2. Ajá. Y luego vamos a ir en otros ahí. Solo lo que el Señor me puso, porque siempre trato no de ir viendo lo que en la parte humana uno puede ver, porque puede ver muchas cosas, pero los propósitos son otros. Entonces tenemos que ver. Y fíjense que me llamó la atención ahí bastante una parte, pero cuando dice ahí que fueron al Señor los hijos de Dios. ¿Y quién el otro que fue? El que no tiene que mencionar, pero ahí lo vamos a tener que leer porque ahí está. Mire lo que dice aquí. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿qué dice ahí? Perfecto y recto, temeroso Perfecto de y Dios, recto, temeroso de Dios y de apartado Dios del mal. y apartado del mal. No era cualquier hombre. No era un hombre donde, vamos a decir en un ejemplo, había alguien que estaba hablando de chismografía y ahí iba también a la chismografía. Que había una bebiata, por decir, y ahí iba también a tomar. Y así infinidades de cosas, y que tal vez había maldad en su corazón. No. Volvemos a repetir. Dice ahí, este hombre era Perfecto perfecto y y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Oigan bien, o sea, apartado del mal significa guardarse para el Señor. O sea que nosotros somos, vamos a poner en la palabra donde dice, la lámpara debe estar como siempre, llena de aceite. No debemos de quedarnos como las 10 vírgenes, que fueron 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Qué se refiere cuando son 5 sensatas? Es que siempre estuvieron preparados para el Señor. Siempre estaban listas. Siempre estaban listas. ¿Y qué se refiere con las 5 insensatas? Son personas que les valía. Hoy voy a estar listo. Te No, digo, mañana ¿no? no, porque de todas maneras ya días oigo que el Señor viene. Pero yo siempre escucho lo mismo. Entonces yo voy a ir a seguir haciendo lo que me agrada, Estaba haciendo. lo que estaban haciendo, vamos a decir, en el mundo. Entonces se fueron y en el momento el Señor vino Ajá. Y las halló dormidas. y no estaba. ¿Por qué? Porque no le dieron prioridad a lo que enteramente le tenemos que dar. Era el Señor Jesús. Prioridad, que es a esperar al Señor Jesucristo, estar listo, como dice, como el criado, que cuando antes de que llegue el jefe ya de ser posible tiene Ya abierta está la puerta. abierta ¿no? la puerta. Está. Entonces eso es lo que el Señor demanda, que nosotros tenemos que estar listos siempre con Él, no que hoy no sé porque hoy no tengo ganas. ¿no? Sí. No, nosotros tenemos que estar siempre listos. Yo en su momento, el Señor me ha permitido decirlo y lo menciono, pues, que el Señor me perdone si no está bien. Lo hago a veces poniendo ejemplos de lo que yo hago, porque yo no puedo poner ejemplos de Israel, porque yo lo puedo ver, pero no sé cómo es en su casa, no sé cómo es con su esposa, no sé cómo es con sus hermanos, con sus vecinos. Entonces yo hablo de cómo el Señor me ha cambiado y por eso cómo es que estoy ahora, pero no porque yo, sino por Él, porque Él es el que pone la gracia para poder ser diferente. Luego dice, y le nacieron 17 hijos y 3 hijas. Y luego vamos a leer ahí mismo el 1:8. Oiga bien lo que dice aquí. 1:8. Siempre ahí. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal?
Miren, algo importante. Él tenía un problema, porque eso lo dice según la palabra, cuando si podamos leer después de última, es este mismo 42, 5 parece que, ¿verdad? 5 parece donde dice, de oídos, Ya había oído. o sea, de referencia, entonces no estaba. Pero lo importante no es que no estaba, cómo lo mira el Señor a uno. Lo mira perfecto. Lo mira ya un producto, no lo mira un producto, un diamante, vamos a verlo en bruto, no lo mira terminado. Aunque le faltaba todavía eso, porque él todavía, lo dice a través de la palabra, de oídos te había oído, o sea, pero no te conocía, o sea, como dices, hablaba de un Dios que había oído, que es un Dios bueno, es un Dios que hay que ser temeroso, hay que hacer lo bueno, agradable para él, la misericordia y todo lo que la gente menciona, ¿verdad? Pero Solo no ha oído. había tenido una comunicación, porque él lo demuestra No había después. tenido un encuentro Sí. con él. Él no, correcto, no había tenido un encuentro con él. Luego vamos a ver ahí mismo en el 1, el 21 y 22. Miren lo que dice aquí. Porque después ya le vino la condición de la... que la gente dice la prueba, pero lo que el Señor hace es una limpieza. Amén. Claro, el Señor lo que hace es una limpieza cuando a una persona le falta algo. Entonces la gente no, es una prueba de tribulaciones, porque como estamos pasando el tiempo de las vacas flacas y empieza a justificar un montón de cosas. No, lo que el Señor está demandando es un entregamiento total y no parcial, porque la gente generalmente a veces lo hace Porque la parcial. misma palabra. Estoy pasando una situación difícil, entonces pues ahí voy y voy a andar al Señor. Estoy pasando una cosa buena, estoy con el Señor, pero también me falta que yo creo que yo fui el que lo hice. Empieza la gente a agarrarse la gloria o la honra a Él, y ahí es donde vienen los fracasos, igual como el rey Nabucodonosor, como lo hemos hablado. Entonces, pero miren ya el 21, siempre en el 1:21, donde dice, y se postró en tierra y adoró. 21. Sí. 21. Y dijo, desnudo salí del vientre. No. El 21 lo dice. 1 1:21 es lo que dice. y dijo, desnudo salí del vientre, dice, De mi madre. de mi madre, y desnudo volveré. allá. O sea, miren lo que dice. Allá. ¿A dónde? En el cielo, en la De eternidad. donde venimos. Amén, amén. Está hablando Del pasado. de allá, Del pasado. de la eternidad. O sea, él sabe de dónde viene, aunque no lo conoce, pero a través del Espíritu, él sabe de dónde viene. Dice que volverá. Volveré. Volverá ya. Pero miren lo importante, sabe de dónde. Y generalmente nosotros no sabemos. Ahora sí ya sabemos, pero antes no sabíamos de dónde veníamos, para dónde íbamos. Pensaba que la gente que dice, no, muerto el perro, como dice, así lo dice Ahí mucha está gente. la rabia. Ahí está. No. Esta carne volverá ahí porque de aquí es. Así es. Pero nosotros no somos de aquí, somos seres celestiales, Así espirituales, es, amén, porque el amén. Señor, cuando lo hizo a usted y me hizo a mí en Génesis 1:26, parece que hay 27, dice, hagamos al hombre a imagen Y y semejante. semejanza. Y esto más, que generalmente la gente dice, es que el hombre, nosotros venimos de la costilla. No, Él lo hizo allá. Oiga bien lo que dice, hagamos al hombre, A imagen y semejante. hombre Y mujer. y mujer. No hasta después hace cuando hizo a Adán y posterior hizo a Eva. Pero si el Señor le da el entendimiento, Él nos enseña. Y casualmente, aquí que lo vamos a leer también, donde también me hace Señor ver, llenarme de la palabra, donde le decía, Señor, pero ¿dónde está? ¿De dónde somos nosotros? Entonces aparece en una parte, no sé si es en Génesis al final, o antes de la destrucción de cuando Noé, que dijo él, y los hijos de Dios se mezclaron. Así es. Sí, fue con lo- Por eso, pero los hijos de Dios, como los que vamos a leer, no son de los que salieron No. De los gigantes. no son de los que salieron de Adán. de Adán. Y aquí aparece una parte. Ha de ser esos sí, pero no, si Israel ya sabe. Entonces, luego dice el 22 para terminar esta parte.
Estamos en el En el 21, 21. 22. 22. ¿va? Y todo esto, En todo esto, en todo esto dice, no por pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. despropósito alguno. O sea, no se rebeló. Porque generalmente la gente empieza, yo no sé por qué me pasó esto. Porque a mí. Porque a mí, yo me levanto temprano, yo ayuno, yo paso tantas horas en la escritura, y empiezan a Yo no justificar. me meto con nadie. Yo no hablo, no digo con nada, no me meto con nadie, y a veces son envidiosos y son chismosos y empiezan a hacer, no le hacen un favor absolutamente Así es. a nadie. Así Y es. cuanto... Son amadores de sí mismos. Así es. ¿verdad? Luego vamos a leer ahora el 5, el 2, perdón, 2, 1, 3 y 4. Siempre ahora en el 2. ¿Lo leo? Bueno, como quieras. voy a leer. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Ahí, espérenme ahí. Oiga bien lo que dice ahí. ¿Quiénes son los que se presentan diariamente? Los hijos Los de Dios. hijos de Dios. ¿Y el otro? Hoy sí, bien. Dice, y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás Vino también. también entre ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Sigo? ¿Cuál leyó? ¿Dónde llegó? El 1. Y Ahora el dijo 2. Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Podemos ver una cosa importante. Todos los días se presentan los hijos del Señor Así es. ante Él. Y también se presenta el que no es digno de mencionar. Así es también. Y además de que se presenta, no sé si el Señor les ha permitido verlo en la parte del Espíritu, que también se presenta y solo es el mandadero del Señor. Así es. Amén. Gloria a Dios. Solo es el Aleluya. mandadero del Señor. Porque el Señor lo que está haciendo es, ya el Señor sabe lo que va a ocurrir. Sí, ordenándole. Y entonces el Señor le dice, ha considerado, y aquel ya le dice, ¿y cómo lo voy a tocar? Si tiene una... Y el Señor ya sabe por dónde va. O sea, ¿qué es lo importante que tenemos que saber? Que cuando algo le sucede, no lo hace el Señor. Así es. Tenemos que entenderlo, Sí. pero lo permite. ¿Pero por qué lo permite? Por falta de llenura de la persona, por falta de entendimiento, porque las personas que están llenas del Señor no pasan tribulaciones. O lo que no solo estar lleno a medias, sino en su plenitud, o sea, estar viviendo una plenitud con Él. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, va, yo me pongo a bañar ahí, pero ando hablando con Él, o le ando alabando a Él. Estoy allá y con David martillando, pero estoy en comunión con Él. O sea, lo importante no es que debo de estar en un lugar específico de rodillas. Sí, exactamente. No, el Señor quiere una comunión en todo momento. ¿Qué hace un padre terrenalmente En la vida diaria. hablando con un hijo? Va, por ejemplo, estábamos con David, hablábamos aquí, me decía otra cosa. O sea, el Señor quiere una comunicación, una relación con los hijos, no una relación como cuando un hijo tiene una relación con un padre que es temeroso. Apenas mira venir el papá, se mete bajo la silla o busca qué hacer, ahí vienes de viejo o empieza a hablar, ¿va? Pero cuando hay una relación, Lo espera. no debe, porque va a haber un temor. Papá, ya veniste. Y empieza a tener aquella comunión, aquella relación. Pero cuando no hay, si ustedes se fijan, cuando el Señor, cuando se pecó Adán con Eva, ¿qué le dijo el Señor? O sea, él tenía una comunicación. Él tenía una comunicación con él, una relación, pues. Y que, bueno, y claro, el Señor ya sabe, ya sabe. Bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde están? ¿Qué te hiciste? Sí. No, que me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Que tuve miedo. Y el Señor ha dicho, ¿y quién te ha dicho de dónde sacaste el miedo? Cuando la gente tiene miedo. Cuando no está hablando, haciendo la voluntad del Señor. Cuando la gente anda con la cabeza firme con el Señor. ¿Y por qué va a tener miedo? Y está fuera de la presencia cuando tiene miedo. Y cuando tiene miedo, está fuera de la presencia. Y no solo eso, podemos ver que el Señor lo corrió. Así es. No es que solo le dijo, ¿y cómo estás tú? ¿Y por qué te escondes? No, pues mira que esto, no te preocupes. No,
Ahí es donde la gente no ha Exactamente, le querido, hizo el castigo. ahí es donde la gente no ha querido entender. Solo miran a un Dios de misericordia, solo miran a un Jesucristo que fue crucificado en la cruz, pero no lo miran resucitado, todavía lo miran, Todavía lo miran en la tumba. lo miran en la cruz, Ujú. todavía lo miran en la cruz. Entonces podemos entender, lo repito, el que leyó la profeta 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, todos los días va a la presencia del Señor. Así es. Y allá le dice, no has ido por, no has pasado por allá. Entonces, ¿Por dónde es pasaste? utilizado. Todo lo que el Señor formó desde el Satanás, ángeles caídos, espíritus inmundos, todos han sido con un propósito. La gente no quiere entender que en el Señor todo lo formó con un propósito. Hasta la gente mala la hizo para quitar los malos. Así es. Así es, todo fue creado por él. Todo fue para creado, él. pero la gente quiere seguir viendo nada más a un Señor crucificado allá y no mira a un Señor resucitado, no mira al que fue a la cruz por usted y por mí. Entonces quieren ir todos los días haciendo lo que no agrada al Señor y veniendo, ay Señor, perdóneme. No, Señor, no es ningún juego. Relacionarse. El en el Señor sal- no es ningún juego. Y eso es lo que no han entendido. Ujú. Podemos ver cuando Noé, los únicos que se salvaron en ese momento solo fueron 8. Podemos ver cuando Adán en ese momento, ni Adán, porque solo estaba Adán y Eva, ni Adán ni Eva Así es. quedaron En el adentro, hueco. quedaron fuera. Fuera. Y no justificó, bueno, pues a vos te engarra tu sola mujer, ¿verdad? Bueno, Te pues voy a corramos a la perdonar. mujer. No, Te voy a tenías que perdonar. ver, escuchado mi voz, Ese no es el la voz. carácter de Dios. Así es. Y eso es lo que la gente, ay, pobrecito. ¿Y qué te Él es pasó? amor y él va a perdonar y él... No. Luego dice el 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? ¿Qué le dice el Señor a usted y a mí ahí? Y retiene aún su integridad. O sea, no había reclamado, no había reprochado. O sea, un cristiano, ¿qué debe de hacer? Cuando el Señor permite una cosa, el Señor decir gracias. No está así, pero yo no me lo merezco. ¿Y por qué a mí? Porque lo que debe de saber el cristiano es que si le pasa algo es porque algo un falta propósito, de hay él, un propósito. En su de corazón. Jesús en su corazón. Así es. Porque cuando usted está en completa comunión con Él, en todo momento, en toda sincronización, haciendo lo que Él le agrada, hablando del Padre, hablando de Jesús, hablando del Espíritu Santo, hablando a los hermanos cuando el Señor lo permite, entonces está haciendo, ¿qué dijo Jesús? Mi Padre nunca me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que a Él. Le agrada. Entonces estaba haciendo lo que a Él le agradaba, pero la gente, pero Jesús vino y sufrió en la cruz, pero por usted y por mí. Amén. Por toda No era la porque Él lo humanidad. merecía. Él ningún pecado tenía. Amén. Amén. Y eso la gente todavía no ha querido entender. Entonces, como Jesús fue a la cruz, entonces yo también tengo que sufrir para padecer y poderme... Puedes purificarte. Nosotros no necesitamos nada de eso. Él dice, voy a mandar una sola ofrenda. ¿Y cuál fue la Amén. única ofrenda? Jesús en la Jesús, cruz. amén. Para limpiar a usted y a mí. Y a toda la humanidad. Hay quienes no quisieron Así ese es. ¿Quién no lo sacrificio. acepta? Podemos ver, por ejemplo, a Judas no quiso ese sacrificio. Podemos ver, por ejemplo, al que estaba Al otro en la ladrón. cruz, el otro ladrón, no quiso reconocer ese sacrificio. Al contrario, el otro sí lo reconoció. Cuando dijo, acuérdate de mí cuando estés estés en tu reino. Perfecto, dice, y temeroso de Dios, y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, o sea, no reclamaba en ningún momento al Señor, aunque sí lo hizo en su momento, pero estamos hablando nomás lo que el Señor quiere ahorita. Retiene su integridad, aun cuando tú me inclinaste contra él para que lo arruinase sin causa, ¿verdad? Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Qué da a entender ahí? Como no pudo doblegarle, como él no renegó, como no le pudo doblegar el brazo, vamos a llamarlo, a Job,
Y él lo que quería era que renegara. Así es. Entonces vino y le puso. Que se pusiera contra Dios. O sea, pero De no, la ya, piel. pero ya en la, El cuerpo, en su el propio cuerpo, cuerpo, ya que en la el propio sintiera. cuerpo. Pero podemos ver que cuando suceden esas cosas es cuando hay falta todavía de algo en el corazón, y volvemos a repetir la palabra en el Señor cuando dice siempre en el Job 42, 5, de oídos te había oído. O sea, él mismo lo está diciendo, y faltaba llenura de él en el corazón. O sea, hacía falta algo, y por eso fue que le pasó lo que tenía que pasar. Pero Sí, vamos a seguir, adelante. solo para reforzar la palabra. El 5. Y su carne, dice, por su vida, 5. Pero oiga bien lo que dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Podemos ver qué es lo que busca en ese momento El enemigo. el enemigo. Que usted Que blasfeme. reclame, que usted blasfeme contra el Padre, Blasfeme contra que él. usted blasfeme contra Jesús, que usted blasfeme contra el Espíritu Santo. Así es. O sea, que se condenen pues. Así es. Eso es lo que anda buscando. Eso es lo único que él anda buscando. Para Porque llevárselo. como no lo pudo hacer con los bienes, como no lo pudo hacer, miren, me ponía el Señor, que así en lo que camino hablando con él, ¿cuánta gente padeció para que él llegara a esa prueba? Para que él llegara enteramente a conocerlo, no de oídos, no de reverencia. Sí. Los hijos Era un murieron proceso. todos. Por eso, pero ¿cuánta también, gente? sí. Por eso dice el Señor que para salvarlo a usted y para salvarme a mí, mucha gente murió. Así es. No lo vimos o no nos Miles. dimos cuenta, pero mucha gente murió Miles. por el rescate suyo y el mío, mucha gente murió. Entonces podemos ver, Porque llevan la por palabra, rescatar que nosotros a Job, ¿cuántos murieron? la ¿Cuántos esposa, trabajadores? los hijos, los ¿Cuántos? trabajadores. No, la esposa, Hasta los la esposa. animales. No, la Sí, esposa no. ¿cuántos? Nos quedamos en el 5, pasamos al 5. El 6. El 6, perdón. Y Jehová dijo a Satanás, oiga bien lo que dice aquí, he aquí él está en tus manos. ¿Qué más dice ahí? No guarda Más su vida. O sea, guarda su nadie vida. le puede tocar su vida. Y a mí. Le podrá pasar un Lo- proceso, Lo autoriza el Señor. le pasa el proceso para que llegue a él. Pero no permite. No le ¿Qué puede podemos tocar la ver en el vida. Señor? Que el que no es digno de mencionar no hace lo que él quiere. No, amén. Hace lo que mi Padre, a ordena. través de su Hijo amado y su Espíritu Santo, lo que le ordena. Ordena. Amén. Porque fue hecho con un propósito. Y eso es lo que tenemos que... Al 9. Miren esta parte que 2:9 o capítulo 9. 2.9. 2.9 Ajá. y el 10. Miren lo que dice aquí. Yo era bueno. Sí. Miren lo que dice aquí. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué bonito. Sí, pero miren lo maravilloso, que yo creo que ni el mismo Job en su momento se dio cuenta. Así. Y gracias al Padre, gracias a Jesús y al Espíritu Santo, hoy puedo entenderlo, puedo verlo. ¿Verdad? Que tal vez en su momento no lo miró. ¿Y por qué decimos que no lo miró? Porque oigan lo que dice el 10. Dice el 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, O sea, tontas. has hablado, ¿Qué? dice, que recibiremos, dice, de Dios el bien y el mal no. Yo no diría y el mal no, la corrección, porque el Señor lo único que hace con los hijos, ¿qué es? Corregirlo. Es corregirlos. Ayudarnos. Yo sé que está en la palabra ahí dice el mal, pero yo no hablaría de mal, porque dice a él que todas las cosas que le vienen a los cristianos, no lo digo yo, Es para bien. lo dice él en su palabra, Amén. es para bien. Entonces no cabe la parte como está ahí, pero así lo leemos. Pero entendámoslo, que todo lo que le viene a los cristianos es para bien. Es fácil acomodar la palabra, pero ver la realidad como el Señor, a través, por eso el Señor le dice Jesús al Padre, Padre, porque a ti te agradó esconderla y revelarla, A los porque hay mucha gente, se sabe la escritura con las comas y todo, pero el Señor no la revela todo.
Sí, lo leamos, lo repito. Y él le dijo, como suele hablar, dice, cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiendo de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, en todo esto no pecó con sus labios. Pero miremos algo importante, que es donde el Señor me tenía en el 9. ¿Quién le dijo a la mujer, anda, cuida a ese hombre para que caiga? El enemigo. El espíritu inmundo. A través del pensamiento. Entonces tenemos que ver que no, generalmente lo más fácil es que esa mujer, Echarle la culpa. sí, echarle la culpa a otro, eso es fácil, pero lo importante es ver quién mandó, quién hizo. ¿De dónde viene? Claro, porque podemos ver cuando el Señor le dice, cuando dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces él le dijo, Pedro, a ti no te lo reveló carne ni Él sangre, lo reveló el Señor. sino mi Padre que está en En el los cielo. cielos. Pero ¿para qué el Señor trae memoria eso? Porque también después, no sé si es por el 10:38, en Marcos, no sé dónde está, donde dice él, también le dice ahí, siempre en el mismo, le dice adelante, Señor, no te compete que hagas esto, mejor vámonos y huyamos. ¿Y qué le dijo el Señor en ese momento? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿qué nos enseña? Que si la persona se descuida, puede ser utilizado por los Satanás. dos. Y como Satanás. Y claro, Jesús en su momento, y Él, a través de Él, en su momento a veces permite que nosotros podamos ver cuando alguien nos habla algo enteramente de la palabra y del Señor, y también cuando alguien nos habla ya algo amistado. Muy bueno, ¿y de qué Dios me habla? Sí. El discernimiento de El discernimiento de la palabra. Por eso Él dice, escudriñar, ¿qué dice? Las escrituras. Los espíritus. Sí, O las sea, escrituras. a ver quién es. Si en realidad es un espíritu del Señor, porque podemos ver el que le gusta a Luis David, le dice, Señor, quiere que hagamos que descienda fuego. Y le dijo el Señor, pero, ¿y ustedes de ¿De qué qué espíritu son? Sí. Lo ¿Y con quién regañó. andaban? Lo regañó. ¿Y con quién andaban? Con el Andaban con Jesús Con también. Jesús, sí, con Entonces Jesús. podemos ver que el Señor por eso limita al hombre. Porque yo le voy a decir una cosa, si el Señor permitiera que un hombre agarre el aire en una bomba, por decirlo así, yo seguro que lo agarra y mata a mundo y Raimundo si no Así lo es. No le paga. da aire a nadie Ya vino. si no lo compra. Ya vino. Pero sobre el Señor con su Ya misericordia. vino. ¿Verdad? Repitiendo. En el 9 estaba, ¿ah? 9 y 10. ¿va? Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, estamos bien, si podemos leer la palabra en el Espíritu, podemos ver que no es la mujer hablando, sino siendo utilizada por el Espíritu inmundo, Inmundo, porque así ni es. él mismo lo mira, porque le dijo, estás hablando como mujer Como fatua. fatua. Sí. Y eso ocurre en cualquier relación de No pareja. cualquier relación. Mire, eso puede ocurrir con la esposa o viceversa, el esposo Así es. con el hijo, Con con el trabajadores. vecino, con un trabajador, cualquiera. Lo que pasa es que tiene Cualquiera que... usa el enemigo. Así es, lo que pasa es que tenemos que saber ¿De dónde viene? El discernimiento. el discernimiento. es pedir El discernimiento, el discernimiento. Eso, el discernimiento de la palabra. Miren que vamos a pasarnos al 13. En el 13 ahí nos dice el Señor, Así se sentaron con él en tierra. sí, así sentaron con él, dice, en tierra por 7 días y 7 noches. Oiga bien lo que dice, y ninguno, Le hablaba Le palabra. hablaba palabra. y no es que no la conocían, no es que la escritura no estaba. Porque miraban que el dolor de él era muy grande. Pero es la parte humana. Así es. En la parte humana, ¿qué es más importante? Decirle a alguien, ay, pobrecito, a que el Señor me perdone si no está correcto. Es decir, ¿en qué pobrecito? O en venir, mira, así que el Señor te dice esto en la Ahí está la palabra. palabra. Porque ¿cómo es que vamos a sustentar un alma? A través con el Señor. El A través de la Espíritu palabra. Dios, sí. O sea, con la palabra, o sea, pero ya vamos a ver más adelante. Miren lo que están mencionando ellos ahí, va. No dicen palabra, pero miren lo que dice luego nos quedamos en En el 13. el 13, ¿va? 2:13. Miren lo que nos dice el 4, 1 y 6. De 1 al 6, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Amén. Dice aquí, entonces respondió Elifat, temanita, dice, y dijo, si probáremos hablarte, te será molesto.
Pero ¿quién podrá detener las palabras? Nadie. Lo tenemos, ahí mismo estamos, vos, en el Sí, 4. 4.1. Ya vamos en el 2. Y luego dice el 3. He aquí, dije, que viene lo que dice ahí. Alguien ya, el espíritu inmundo, hablando, reprochando, diciéndole, bueno, no sos el cristiano. Y empieza aquí. Pero lo vamos a leer para que lo entendamos mejor. Miren lo que dice. Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos, dice, débiles. Al que tropezaba, enderezaba tus palabras. Y esforzaba, dice, Las rodillas oiga, esforzaba la rodilla se caían. Que caían. que caía, o sea, el que se arrodillaba, que tenía alguna situación, ¿verdad? Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, Te desalienta. o sea, ¿quién está ahí? Espíritu inmundo. Ay, no. Hablando no. mal, el espíritu mal. Pero generalmente se mira solo la parte de lo que ellos llegaron y que al Señor no le agradó, pero lo que hay que ver es escudriñar La lo que el Señor, sutileza con la la que sutileza trabaja el que así enemigo. mismo reciben a muchos que se dicen cristianos, Con pero no falsa están apariencia, haciendo, con falsa no están fe. haciendo lo que enteramente el Señor nos demanda. Y luego nos quedamos en el, En el 4. no, el 5. Más ahora que el Y mal cuando ha venido llegado, sobre no, ti. ¿qué me queda? Y No, cuando no lo ha terminé el llegado 5, a no, ti. no lo terminé el 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalienta, hasta ahí llegué. Y cuando ha llegado hasta ti, Se turba. te turbas. O sea, ¿cómo es que decís que sos cristiano? Empieza el enemigo a cuestionar, ¿va? A cuestionar. Te turba, entonces dice aquí, no es tu temor a Dios tu confianza. O sea, y entonces, ¿en qué Dios estás confiando? ¿De qué Dios me hablabas aquel día? O sea, por eso nosotros como hijos tenemos que andar siempre, En alerta máxima. no y en integridad. Amén. Que porque le puede doler a aquel, no. Y no dijiste a ella, bueno, ¿y por qué estás temblando? No, ¿y por qué vos estás temblando? Aquí estamos confiando en el Señor. ¿Y qué significa confiar en el Señor? Es esperar lo que Él dice, lo que Él quiere. Él dice en su palabra que para usted no vendrá mal, que para mí no vendrá mal. Y entonces, ¿por qué voy a tener miedo? Y ya no me lo dice la palabra, pues. Y Él dice que no es hombre para mentir. Y en ninguna parte de la Escritura ha dicho lo contrario de lo que le pasa a los hijos desobedientes. Porque podemos ver que lo hemos leído en Deuteronomio 11:26. Ninguna, o sea, si hicieres, lo vamos a leer mejor, antes de continuar esa parte. Lo vamos a leer para que lo entendamos más claro. 11:26. Deuteronomio. 11:26. ¿Tenés? ¿Lo tenemos? Amén. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros, o sea, de ustedes y de mí, de todos los hermanos, de toda la humanidad, la bendición y la maldición. O sea, están las dos cosas. ¿Pero qué quieren tomar? ¿O qué decidieron tomar? Yo la bendición. Amén. Pero miren lo que dice el 27. La bendición, si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy. Y la maldición. Y la maldición. Entonces, ¿dónde debo estar nosotros? ¿Cómo voy a recibir Oyendo. ¿Cómo voy a recibir la bendición? Oyendo. Oyendo, estando viviendo con él, oyendo su palabra, leyendo y entendiendo lo que Él me dice cada día, en todo momento. Porque la gente, pero puedo estar haciendo esto y lo otro. Bueno, hágalo. Pero que si cree que le va a ir bien, o si cree que por lo que habló, si dice la palabra, que por toda palabra sea ociosa, O no, a dar cuenta. o no, va a dar cuenta. Por muy insignificante que se escuche una palabra. Así es. Digo insignificante porque para el mundo para eso es. Así es. No hace nada. Las malas palabras. Entonces. Sí. Es la forma Pero en que aún- nos tratamos. Pero aún de todo eso se va a dar Cuenta. cuenta. Job 2. Estaba con el 4:6 ahorita. No es tu temor a Dios, tu confianza, no es tu esperanza, la integridad de tus caminos. O sea, está Recordándole. así es. Bueno, y yo era el que me hablaba. ¿Qué y- pasa? ¿sí? Entonces tenemos que saber que cuando algo sucede, pero hay que estar adelante pidiendo al Señor, no esperar que las cosas le acontezcan,
Porque ¿para qué esperar pasar una tribulación? ¿Para qué esperar pasar una prueba Así es. para llegar ahí? Si esas situaciones suceden, no es que el Señor lo prueba, lo podemos ver ahí, lo permite. Permite, así es. Amén. Él no lo prueba, él dice, no, yo no pruebo a nadie, pero cuando sucede que permite, no porque él quiere permitirlo, sino cuando hay desobediencia. Podemos ver lo que el Señor tocó en Génesis, cuando llegó tranquilamente sin reprocharle, ¿y dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? ¿O es que has desobedecido? ¿Está claro? ¿O es que entonces es porque hiciste lo que te dije que no hicieras, Exacto. que comiste del árbol? Es que tuve miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? ¿Por qué puede tener miedo? Sí, ¿Por qué señor. puede venir un hijo, por ejemplo, ahorita? Por ejemplo, si viniera un cipote de los míos, en nombre del Señor, que nunca va a ocurrir. Que ya está mi papá. ¿Y cómo va para entrar sillando boles? ¿Por qué puede? Si sabe que no es correcto, pues. Pero si sabe que viene, no, tranquilo, ¿y qué pasó? Y abrime el portón o esperarme ahí. ¿Por qué? Porque sabemos cómo estamos y cómo el Señor... ¿Y cómo viene? Así es. Miren que vamos a terminar con el 7, aquí para ver si luego el Señor nos permite ver la otra parte. Recapacita ahora, dice, qué inocente se ha... Oiga bien lo que dice aquí, recapacita ahora, qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos. Los rectos. Nadie puede destruir un recto. O sea, un hijo, pues. El Señor permite, sí, pero podemos ver, pero cuidadito me le pecas la vida. Todavía, así es. Todo le podía hacer en caso de quitarle la Cuidado. vida. Entonces, el Señor nos enseña que para una corrección, el padre dice, no sé la parte donde está, que corrige al hijo, no lo corrige porque no lo quiere. Ujú. El Señor corrige ¿quién? Al que ama. Al que ha- Entonces tenemos que saber que nosotros, dentro del Señor nos permite, debemos de corregir. Ujú. Y vamos a leer, casi ya terminando, es un Job 3:23. 3:23. Amén. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice aquí. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Recuerden que el hombre no sabe por dónde va. Y él dice, hay una parte donde dice ahí, tú no conoces los caminos, mis caminos, ¿cómo es que dice? Sí, es verdad. Sí, así es. Que son tan altos como el cielo. Sí, así es. O sea, nosotros sin el Señor, porque una vez estando con el Señor, a través de la palabra Él nos enseña el camino. ¿Quién es el camino de usted y mío? Jesucristo. Amén. ¿Quién El es la camino, entrada? verdad y ¿Quién es vida. la llave? Es Jesucristo. ¿Quién es el único que permite que pasemos al Padre? Jesucristo. Entonces nosotros sabemos todo. No hay ignorancia aparte de nosotros. Hay quienes Así es. pueden creer eso. No hay otro nombre. Entonces, leyendo, dice, porque sabe vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir. Recuerden que el hombre no sabrá de dónde ha de ir, fuera del Señor. El Señor tiene que saber. Y todo hombre, aunque parezca que no tiene un propósito, para el Señor siempre Siempre hay. un propósito. Amén. Y miren que voy a leer ahí nomás siempre el 25-26 y con esto terminamos. Mire que el 25. Porque el temor, oiga bien que dice ahí, es importante que aprendan a escuchar eso y ser hacedor y reprender en todo momento cualquier mal espíritu. Mire lo que dice aquí. Amén. Porque el temor Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo dice ahí. tenía, lo que temí. O sea, usted está pensando, reprendemos en el nombre del Señor, pero Israel anda pensando, que voy a ir, tengo un accidente, le puede ocurrir. Ahí Así está. es. O sea, dice, Lo que lo que piensa. yo Temía. temía. Eso Yo me no digo que no le puede venir un pensamiento a una persona, pero tiene que reprenderlo, Señor, este pensamiento no es de mí. Que me viene un pensamiento que puedo pegar con alguien, no. Señor, reprende este pensamiento porque esto no es para mí. Porque voy seguro Estar, de tu porque mano. miren lo que dice, repitiéndolo. Porque el temor que me espantaba Me ha venido. me ha venido
y me ha dice, acontecido lo que yo temía. Oigan bien, si ustedes leen la escritura de él, por ejemplo, cuando él dice lo que yo temía es porque él siempre temía. Él siempre estaba haciendo holocaustos al Señor y esto y lo otro por los hijos. Porque si los hijos habían pecado Siempre y estaba por él aquello y pendiente. por lo otro, siempre podemos ver el afán de sus hijos era más que todo estar comiendo y bebiendo. Así. Ahí lo dice la palabra, Y no lo digo yo. imitando. Así es. Entonces estaban haciendo lo que al Padre, no al No Padre le terrenal en su agradaba. momento no le agradaba. Entonces podemos ver que lo que temía le vino. Y como cerramos el 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. O sea, ¿quién debe de ser siempre mi paz? Jesús. Solo ellos. Su comunión Padre, y relación Señor y Jesucristo y pensamiento. Espíritu Santo. Oración. Entonces Él es el que me va a dar lo que no tenía. ¿Qué dice aquí? No he tenido ¿qué? Paz. No me aseguré ni estuve reposando. O sea, ¿cuál es la aseguranza no suya y mía? Es la comunión con el Señor Jesucristo, reconocerlo como nuestro único suficiente Amén. Salvador de mi vida, de mis pecados, porque es el único que nos lleva al Padre, es el camino, es la verdad, es la vida. Amén. Y todo el que va a Él, dice Él, no No lo lo echa echa fuera. no lo echa fuera. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que lo que debemos de estar haciendo siempre es estar con Él, es confiar en Él, no estar pensando, santo, y allá cómo iremos a hacer, y aquel portillo, y si se mete alguien por ahí, estar pensando, Señor, ya tiene Ya vallas de tiene, ángeles, amén, pues. amén, ya Yo lo está único que tengo que vallado. hacer solo es estar con Él, Amén. Gloria a Dios. Así es. agradecido en todo momento. Amén, eso sí es. Démosle gracias al Señor, Gracias, amadísimo Señor Padre. Jesús. Te damos gracias por esta palabra que nos has dado, esta preciosa noche, Señor. Te pido que me la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu. Y sobre todo que me hagas hacedor de esa palabra, me hagas vivir esa plenitud de la que habla tu palabra, de la que habla Jesús, que tú eres la paz, tú eres la bendición, tú eres todo, tú eres que nos guardas de día, de noche, despierto, dormido. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y amén. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.